Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mayores misterios de la historia antigua. Es una de esas preguntas que está justo en el cruce de caminos entre la fe, la historia y, cómo no, la arqueología. La pregunta, parece sencilla, ¿verdad? Pero las respuestas que se han propuesto nos llevan por caminos completamente distintos. ¿Hablamos de un pueblo de conquistadores que vino de fuera? ¿O quizá de pastores locales que se asentaron poco a poco de forma pacífica? ¿Y si fue una especie de rebelión social desde dentro? Es que cada una de estas teorías nos cuenta una historia radicalmente diferente. Y ojo, que esto de que sea un misterio no es algo que digamos nosotros ahora. Ya en el año 88, el profesor José Luis Cicre lo definió así, como un enigma histórico. Han pasado décadas y la verdad la etiqueta le sigue viniendo como anillo al dedo. Y es justo ese enigma el que vamos a intentar desentrañar juntos. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que hace que este enigma sea tan difícil de resolver? Antes de mirar las pistas, creo que es fundamental entender por qué este caso es tan complicado. Es casi como ser un detective que llega a la escena de un crimen y no encuentra ni huellas, ni testigos fiables, nada. A ver, el primer problema, y es uno gordo, es la falta de pruebas directas. La fuente escrita principal que tenemos, la Biblia, no es un informe de historia objetivo, es una narración teológica con su propia interpretación de los hechos. Luego está la arqueología. Claro que encontramos ruinas, pero ¿cómo saber quién vivía ahí? La cerámica antigua no viene con una etiqueta que diga «hecho por...». Y ya, para colmo, el grupo que con el tiempo se convertiría en Israel era al principio totalmente secundario en el gran tablero de la política mundial de la época. Los grandes imperios sencillamente ni se fijaban en ellos. Así que las pistas, la verdad, son muy escasas. Bueno, pues para encontrar el origen de Israel primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que ir a la era que vino justo antes, el mundo vibrante y superconectado de la Edad del Bronce final. Fijaos bien en este mapa porque es el mapa del poder de la época. Al sur, el gigantesco imperio egipcio. Al norte, donde hoy está Turquía, los temibles hititas. Y al este, Babilonia y Mitanni. Y ahí en medio, como un pasillo estratégico por el que todos querían pasar, estaba la tierra de Canaán. Aquel no era un mundo de pequeños países, era un mundo de superpotencias. De hecho, los historiadores usan una metáfora que me parece genial. Lo llaman el Club de las Grandes Potencias. Hay que pensarlo como un sistema internacional de élite, donde los faraones y los grandes reyes se escribían cartas, comerciaban entre ellos e incluso arreglaban matrimonios entre sus familias. Y este sistema funcionó. Y funcionó muy bien durante casi 400 años. Imaginemos la escena: barcos cargados de cobre de Chipre, estaño que llegaba desde el actual Afganistán, perfumes exóticos, todo cruzando el Mediterráneo. Todo se controlaba desde los grandes palacios de los imperios, en lo que podríamos llamar una primera globalización. Era un mundo estable, sofisticado y para la élite muy próspero. Pero, de repente, este mundo tan estable y tan avanzado llegó a un final abrupto y muy violento. Y este es el momento clave de nuestra historia, el gran colapso de la Edad del Bronce. En esta línea de tiempo se ve clarísimo lo que pasó. Durante siglos vemos cómo las ciudades-estado crecen, prosperan, hasta que en torno al 1200 a.C., ¡boom!, todo se desploma. Y no fue una decadencia lenta y gradual, no, fue una caída en picado, un colapso brutal que se llevó por delante todo el sistema internacional. La fecha que hay que recordar es esa, alrededor del 1200 a.C. En cuestión de unas pocas décadas, los grandes imperios que habían dominado el mundo durante siglos simplemente se esfumaron. Y no es una forma de hablar. Los arqueólogos encuentran capas y capas de ceniza y destrucción. Las grandes ciudades, que eran centros de cultura y comercio, ardieron hasta los cimientos. La gente casi se olvidó de escribir. El comercio internacional se paró en seco. El mundo civilizado entró en una especie de edad oscura. Fue como pulsar el botón de reinicio de todo el sistema. Y es justo aquí, en medio de todo este caos, de este vacío de poder, donde de repente aparecen las primeras pistas de un nuevo grupo en la escena histórica. Un grupo llamado Israel. Y aquí tenemos por fin nuestra primera prueba sólida, lo que en una investigación policial se llamaría la pistora humeante. Se trata de la estela de Merneptah. Es un monumento donde un faraón egipcio, Merneptah, presume de sus victorias militares en Canaán. Y entre la lista de pueblos que dice haber derrotado, menciona a uno por su nombre: Israel. Es la primerísima vez en toda la historia, fuera de la Biblia, que aparece ese nombre. Y la fecha es increíblemente importante, alrededor del 1208 a.C. Justo ahí, en el momento exacto en que el viejo mundo se estaba cayendo a pedazos, Egipto ya está hablando de un pueblo llamado Israel en las montañas de Canaán.
Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tenemos esa gran historia épica de la Biblia, los patriarcas, la esclavitud en Egipto, el éxodo, la conquista militar de Canaán. Y por otro, tenemos las pruebas frías y silenciosas de la arqueología, cientos de pequeñas aldeas nuevas que aparecen de la nada en las colinas y una estela egipcia que menciona un nombre. ¿Cómo encajamos estas dos cosas? ¿Hubo de verdad una conquista o esas aldeas eran de pastores que se asentaron tranquilamente? ¿O quizá fue una revuelta de campesinos cananeos? Ese es el gran puzzle. Lógicamente, este debate ha dividido a los expertos en, digamos, dos grandes bandos. Por un lado están los maximalistas. Para ellos, el relato bíblico es, por así decirlo, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo usan como guía a menos que la arqueología lo desmienta de forma rotunda. Y en la otra esquina, los minimalistas, que piensan justo al revés. Para ellos, el texto es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lo consideran literatura, a menos que una prueba externa, como una estela o una ruina, confirme lo que dice. La verdad, como casi siempre, seguramente esté en algún punto intermedio. Entonces, ¿quién tiene razón? Pues a lo mejor esa ni siquiera es la pregunta que hay que hacerse. Al final, reconstruir este pasado no es como resolver un problema de matemáticas que tiene una única solución correcta. Es mucho más parecido a intentar montar un puzzle al que le faltan la mayoría de las piezas. Hay una cita de un académico, Ernst Axel Knauf, que a mí me parece que lo clava. Dice: «No podemos conocer el pasado porque ya se fue. Examinamos sus ruinas y, en cierta manera, creamos ese pasado, narrándolo. La historia no es algo que simplemente desenterramos y ya está. Es algo que construimos. Miramos los trozos que nos han quedado, las ruinas, los textos, y a partir de ahí contamos una historia sobre cómo creemos que fue el pasado». Y esto nos deja con una última reflexión. Si las pruebas son tan pocas y a menudo tan contradictorias, las historias que elegimos contar sobre estas ruinas ¿no dicen tanto de nosotros mismos y de nuestra forma de ver el mundo como del propio pasado? Es un buen recordatorio de que la búsqueda de los orígenes, en realidad, es un viaje que nunca termina.